Hola, bienvenidos todos en este día. Gracias por estar aquí en mi canal viendo mis videos y comentar y suscribiéndose e interactuar también. Estoy contento porque unas personas interactuaron en el último video que subí. Este último video, una reacción que hice con respecto a lo que ha ocurrido en la semana anterior de una cumbre aquí en Colombia que organizó Colombia, la lideró Colombia con Sudáfrica. Y esos comentarios que hicieron ahí me parecieron muy interesantes y quiero hablar un poquito de eso y aclararles acerca de unos temas. Entonces vamos a mirar qué me pusieron ahí en los comentarios y cuál es el propósito de un video que quiero reaccionar con respecto a lo que va a ocurrir en el juicio de las naciones. Y hay una página que yo sigo muy bonita, eh, de una muchacha que coloca unos videos, va interactuando con la palabra del Señor, colocando textos bíblicos, y los videos tienen que ver con Israel, lugares, sitios. Me parece muy interesante ese canal y lo sigo y veo mucho de esos videos. Me parece muy bonito ese canal, muy bueno. Bueno, por aquí me escribió una hermana o una muchacha, no sé. Dice arroba Dana Tatiana. Esto lo hago con mucho respeto, ¿no? Mucho respeto por cada uno de los que quieran interactuar. Y quiero responderle. Creo que merece una respuesta porque la pregunta es muy interesante. Dice, eso lo hizo Petro, no el pueblo colombiano. Él es que va a llegar. Yo me imagino que quiso colocar, él es quien va a llenar o a tomar o a tener las consecuencias con la justicia divina. Dios cuida a nuestro pueblo colombiano. Bueno, quiero decirle a esta compañera que vio el video y me escribió, gracias por escribir. Valoro mucho que hayas escrito y veo que muchas personas han querido mirar este video. Vamos a ubicarnos más bien nosotros un poquito en la palabra del Señor y ubicarnos de dónde estamos y cómo estamos. ¿Por qué dije todo eso lo que mencioné? Y lamentablemente duele bastante, pero es lo que va a pasar. Existen tres pueblos, bíblicamente, tres pueblos nada más, no existen más pueblos. ¿Cuáles son esos pueblos? Número uno, el pueblo de Israel. Número dos, la iglesia del Señor. Número tres, el mundo. ¿En cuál de los tres me ubico yo? ¿Tienen escapatoria de todo esto, lo que va a ocurrir? Si la hay una escapatoria. El pueblo de Israel tiene un escape. El mayor escape, más bien para seguir, el mayor escape que debe tener o considerar un ser humano que viva sobre la faz de la tierra, esté vivo en estos momentos, tenga la oportunidad de escuchar el evangelio de la salvación, es que sí hay escapatoria para el pueblo de Israel, hay escapatoria para el mundo. Y es añadirnos a la iglesia del Señor. Y se añadían cada día los que habían de ser o los que habrían de ser salvos. Tenemos que ser añadidos a la iglesia de el Señor, convertirnos a Él es importante. Para convertirnos, para ser el pueblo espiritual del Señor, porque Israel es el pueblo terrenal con bendiciones muy grandes que son terrenales. La iglesia tiene unas bendiciones muy grandes. Claro que no todas las bendiciones de Israel son terrenales. Porque a veces decimos, y he escuchado a muchos hermanos y personas predicar, que Israel tiene solamente bendiciones terrenales, y eso no es así. También tiene bendiciones espirituales. Lo que pasa es que la iglesia ha alcanzado el epítome de las bendiciones espirituales, o sea, las bendiciones más grandes, espiritualmente hablando, las ha recibido la iglesia del Señor al momento de convertirse a Él. Y nosotros, como individuos, cada persona,
para ser iglesia del Señor y estar predestinados, tenemos que añadirnos a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no hay individuos predestinados. No, si yo estoy para ser salvo, voy a ser salvo. Viva como quiera, tomando licor, haciendo cantidad de cosas, y eso no es así. Dios, el Señor, predestinó, fue un pueblo llamado iglesia para esta salvación. Entonces, lo que está predestinada es un cuerpo, y si yo quiero ser predestinado, debo estar añadido al pueblo del Señor llamado iglesia. Debo hacer parte de ese cuerpo de Cristo, porque lo que se va a levantar aquí en el arrebatamiento de la iglesia es un cuerpo, esa es la salvación. Un cuerpo cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Yo quiero ser salvo, tengo que ser iglesia. La única escapatoria que tienen los gentiles para alcanzar la eternidad, vivir en la patria celestial, vivir en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén espiritual, es esa, ser arrebatados antes de la gran tribulación. Israel tiene como nación unas promesas grandes, unas promesas maravillosas. Israel, un pueblo terrenal. La Biblia dice que en algún momento vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, que cuando todo esto acontezca, entonces todo Israel será salvo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, así como Israel tiene algunas bendiciones espirituales, la iglesia tiene bendiciones materiales también, bendiciones aquí terrenales, bendiciones económicas, eso es verdad. No lo podemos ocultar, no lo podemos negar. Yo quiero decirle a Dana, que lamentablemente lo que hacen nuestros líderes trae consecuencias a todo el pueblo. Como se han venido manejando el país desde hace muchos años, porque Colombia es muy rico en muchos recursos naturales y en su suelo y todo eso, ha habido mucha corrupción, eso lo sabemos, muchas cosas que nos ha afectado. Nosotros pues nacimos aquí en Sudamérica, vivimos en países subdesarrollados, no somos del primer mundo, ya esa gente del primer mundo lleva miles de años existiendo, miles de años negociando, miles de años con una historia riquísima, una cultura bastante fuerte. Y nosotros, pues aparentemente, tenemos muy poco, ¿no? De estar construyendo nación, república y todo ese tipo de cosas. No tenemos la historia, por lo menos en los libros, no tenemos una historia también muy grande, muy prominente como los países del primer mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, nosotros nacimos aquí en Colombia, por ejemplo, para dar un ejemplo. Y a nosotros nos afecta nuestro entorno. Las decisiones que han tomado los líderes de turno nos ha afectado. La guerra que se vive aquí en Colombia desde hace más de 50, 60 años nos ha afectado a nosotros. Aquí es muy difícil salir adelante, se puede, porque muchos de nosotros, gracias al Señor, el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido, tenemos con qué sostenernos económicamente y con qué disfrutar algunos recursos económicos que el Señor nos ha permitido tener, pero hay gente que le ha quedado muy difícil, hay una desigualdad tremenda, una situación difícil, es difícil hacer empresa, es complicado salir adelante. De hecho, la Iglesia del Señor, por aquí en este lugar del mundo, es considerada más o menos como una iglesia, la mayoría con bajos recursos económicos. Muchos hermanos sufren de falta de un buen bolsillo gordo lleno de dinero. Eso nos ha permitido a nosotros buscar mucho y depender mucho de la mano del Señor. En Estados Unidos, por ejemplo, que es un país riquísimo y los hermanos son mucho más ricos allá. Estoy hablando de la Iglesia del Señor, por ejemplo, la UPC, Asamblea Apostólica, Iglesia Pentecostal, la latinoamericana, en fin. Muchas denominaciones, muchos rótulos más bien, pero que predican la misma doctrina de nosotros, son hermanos en Cristo, pero hacen parte de la Iglesia del Señor, independientemente de cómo se llamen, si pentecostales, Asamblea Apostólica, UPC Internacional, predican la sana doctrina y el que llena con el Espíritu Santo los ha llenado a ellos también.
Entonces, el Espíritu Santo no lo da ningún ser humano, el Espíritu Santo lo da Dios. Entonces, el Señor ha aprobado, el Señor los ha respaldado también. Y yo creo que ellos son hermanos, aunque a veces no estemos de acuerdo en muchas cosas. Entonces, lo que quiero decir es que sí afecta el liderazgo, sí afectan los líderes. De hecho, en estas decisiones que ha tomado el presidente de nuestra nación, Gustavo Petro, eso afecta, porque él es el que representa la nación, queramos o no, no, que no me representa, de hecho, no representa muchos valores y muchas cosas que se predican en cuanto a las que están soportadas para el Señor. Y entonces nosotros nos apartamos un poquitico acerca de sus creencias o de sus políticas y todo eso y nos mantenemos, digamos, con todo respeto y al margen de esa situación. Pero sí afecta. Lo que el líder haga, afecta. Eso está en la palabra del Señor. Miren, primera de Samuel 8:7, por ejemplo, en algún momento rechazaron a Dios porque Dios gobernaba directamente al pueblo de Israel y ellos quisieron elegir un rey. Y el Señor le dice al profeta, porque no te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Eso afectó a todo el pueblo. Los reyes que vinieron, eso fue una catástrofe. Algunos fueron buenos, otros regulares y otros muy malos en la casa de Israel. Isaías 3:12, por ejemplo, los líderes corruptos llevan a la destrucción del pueblo. Dice, mi pueblo, sus guías lo engañan y los que se dejan guiar por ellos son tragados. He aquí voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá tal calamidad por culpa de algunos reyes. Eso está en 2 Reyes 21, 10, 15. El rey David, el rey más prominente de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió un error en algún momento entre tantos errores, porque es un ser humano, cometió un error y era el líder, era el rey, censó al pueblo, desafió a Dios en ese sentido, se veía muy grande, muy prominente. Es que el poder, digamos, puede enloquecer a una persona, se le puede subir a la cabeza. Se le subió a un hombre que conocía a Dios y conforme al corazón de Dios. ¿Qué diremos de los demás? Hombres que no se han convertido y no conocen nada de Dios. Nunca han dado un paso o un fruto digno de arrepentimiento. Para nada, porque el que da paso fruto de arrepentimiento es a los pies de Cristo. El único que transforma es el Señor. Una persona para que diga, yo cambié, yo me arrepiento, yo esto, tiene que ser transformado por el poder del Evangelio, si no, en su corazón todavía sigue todo tipo de inclinación, todo tipo de males, todo tipo de malos pensamientos. Entonces, deja de fumar, ese vicio, deja el vicio de fumar, pero se le mete otro vicio. Vicio de las malas palabras, el vicio de la droga, vicio del licor, cambia un vicio por otro porque su corazón no ha sido transformado por el poder del Evangelio. Entonces no nos dejemos engañar nosotros, hermanos, ni nos echemos mentiras con respecto a esas cosas. Una persona que no se ha convertido al Señor, no se ha arrepentido ni ha cambiado, ahí sigue con sus resabios. Eso es bíblico y sigue con sus cosas. Entonces David cometió ese error y lo pagó el pueblo. ¿Quién pagó? Pagó el pueblo, Dana Tatiana. Pagó el pueblo esa decisión. ¿Qué pasó? Él se sintió con mucha gente y quería confiar en todo el ejército que tenía y fue y censó al pueblo y el Señor se airó con él y hubo una masacre terrible, unas consecuencias. 70,000, alrededor de 70,000 personas perdieron la vida por la decisión de un rey, por el rey David. ¿Qué culpa tenían esas personas? Las 70,000 personas. Si analizamos en la palabra del Señor no menciona la culpa porque tomó la decisión el rey David. Tomó la decisión frente a eso y pagaron las consecuencias el pueblo. Entonces, lo que haga un líder representa al pueblo porque el pueblo lo eligió. Aquí en Colombia lo eligió el pueblo. Eh,
por mayoría de votos ganó. Por eso yo les decía, hay que elegir o elijan bien. Y si alguien queda en el poder, hay que respetar. Porque esa es la voz del pueblo. Dios no se mete con esas cosas. Miren que el primer texto que les leía, porque el Señor es un caballero, el Señor respeta. Porque no te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Nosotros nos podemos matar orando, Señor, no sé qué, mira este líder, mira, no, que el pueblo lo eligió. Y muchos cristianos votaron también y lo eligieron a sabiendas de muchas cosas. En el 2026, no sé si quedará o no. Ya quedará de parte del pueblo colombiano si lo elige o no y las consecuencias. Lo que dije anteriormente con respecto al juicio de la nación, Dana, lamentablemente los que se han metido con el pueblo de Israel van a sufrir las consecuencias. Y esto no se queda aquí. Si el presidente ahora que tenemos, porque él tiene ciertas facultades que le da ser presidente, y si llega otro presidente que maneje su misma línea o sus mismas creencias, tratarán de seguir metiéndose en contra. No sé si tendrá fruto lo que dijeron de formar el ejército latinoamericano, no lo sé. Si enviarán ese ejército a la Franja de Gaza, tampoco lo sé, no sé. Puede ser que ocurra. Pero si ocurre, las consecuencias van a ser tremendas. Quiero aquí, antes de poner el video, porque es muy interesante, vamos a ver el Valle de Josafat en este videito. Lo coloqué a partir de ese punto para que lo analicemos y disfruten. Y si quieren seguir a esta persona y ver, hay videos muy interesantes en ese canal. Son, digamos, aprendemos mucho y los que no hemos viajado hasta Israel, podemos ver a través de unos videos algunos lugares muy interesantes. Vamos a correr aquí el video y ver el Valle de Josafat. Entonces fue arrestado y llevado para ser juzgado. Es interesante pensar que el Valle del Juicio de las Naciones es el lugar donde Jesús fue llevado a su juicio. Pero ahora vamos a continuar nuestro recorrido por el valle y entender un poco más sobre el juicio de las naciones que sucederá aquí. Uno de los nombres de este valle es el Valle de Josafat, o en hebreo, Emek Yoshafat. Y creo que ese es el mejor nombre que representa lo que aún va a suceder aquí. Yoshafat es la unión de dos palabras. Yo es una parte del nombre de Dios del tetragrama y Shafat significa juzgar o juzgará. Entonces el nombre de este valle significa Yoshafat, Dios juzgará. Y aquí, según el libro de Joel capítulo 3, es el lugar del juicio de las naciones. Vamos a ver el versículo. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restauré la fortuna de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y mi herencia, Israel, a quienes dispersaron entre las naciones y dividieron mi tierra. Que se levanten las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor, multitudes, multitudes, en el valle de la decisión, porque el día del Señor está cerca en el valle de la decisión. Lo que Dios está diciendo a través del profeta Joel es que Dios juzgará aquí a todas las naciones, según cómo trataron al pueblo de Israel. Y aquí se encuentran más de 150,000 tumbas, entre ellas tumbas de levitas del templo de Jerusalén, profetas como Zacarías, Malaquías y Ageo, y también personas comunes. Todos esperando el momento del juicio de las naciones y de la batalla final. Entonces la Biblia nos cuenta que en este valle las naciones serán congregadas y aquí comenzará el juicio final. Así que no se dejen engañar por la apariencia de este valle,
como es hoy en día. Hoy en día el cementerio es tan tranquilo, es un lugar verde y prácticamente nadie viene aquí. Incluso cuando hay turismo en Israel, prácticamente nadie baja a conocer el valle. Bueno, lo tremendo de la palabra del Señor, que el Señor en la Biblia, en la palabra del Señor, están los lugares donde va a ocurrir y existen. Según yo entiendo, en Zacarías, eso se va a abrir, o sea, eso se va a partir. Va a haber un momento tremendo donde la tierra se va a estremecer en ese lugar. Creo que me faltó decirle algo a Dana para culminar, y es importante, estaba pensando en eso, que el entorno a nosotros nos favorece o nos desfavorece. Por ejemplo, a los hermanos allá en Estados Unidos les ha favorecido el entorno. Allá es mucho más fácil ser pudiente, hacer dinero. Hay muchos hermanos allá que están muy bien económicamente. Los recursos económicos de la iglesia allá son mucho más fuertes, pero de lejos, comparado aquí con Colombia por nuestro entorno. O sea, sí afecta, las políticas afectan la manera como se lleve el, el liderazgo. Ellos han apoyado a Israel también. Es más, es que la economía de Estados Unidos depende mucho de Israel, porque el apoyo económico de Israel hacia los Estados Unidos es brutal. Es un error meterse un hombre a desafiar a Israel o no querer nosotros el apoyo de Israel. ¿Nos serviría mejor? Obviamente, porque esa gente sí tiene plata y tiene la bendición de Dios. Que sabe manejar plata a la lata. Y ojalá Israel invirtiera la lata aquí, billete, aquí para que vea que nos va bien y apoyarlo y todo eso. Pero ya, eso ya pasó. O sea, Colombia no ha sido, digamos, en los momentos más cruciales, por X o Y líder, Colombia no ha apoyado lamentablemente a Israel. Muchos colombianos como tal sí apoyamos a Israel muchísimo, puede ser mucho más lo que apoyamos a Israel, pero lamentablemente los que están gobernando son otros. Y eso repercute en toda la nación como tal, lamentablemente, para escapar. Escapa de eso, Dana. Si no eres cristiana, escapa de eso convirtiéndote al Señor. Hay que buscar del Señor. Yo no voy a esperar, digamos, a estar en la gran tribulación aquí en la tierra. Yo realmente quiero vivir una vida que agrade al Señor para irme con Él en el arrebatamiento de la iglesia. Hay un arrebatamiento, hay un levantamiento de la iglesia antes de que esto ocurra. Nosotros tenemos otra ciudadanía. Yo soy colombiano, pero creo que tengo otra ciudadanía dada por el Señor, esa ciudadanía espiritual. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en el cielo, de donde viene nuestro Salvador, Señor y Padre Jesucristo, el Señor. Aquí hay otra persona que comentó, se llama John Calderón, dice: mi hermano, eso no es lo que quiso decir el Señor Jesús con esas palabras, punto. Se refería a los pobres. Yo estuve meditando porque yo no mencioné ahí pobre, a qué se estaba refiriendo. Yo me imagino que debe ser cuando mencioné que los pequeñitos es el pueblo de Israel y que el Señor le dice a las ovejitas y a los cabritos si le dieron alimento, abrigo, comida, techo, en fin. Quiero leer este texto o este capítulo para que quede claro. Es el pueblo de Israel. Dice la Biblia: los pobres siempre los tendréis con vosotros. Tendremos entonces que juntar en el valle de Josafat a todos los pobres.
van a aparecer así, como la teletransportación de Goku, van a aparecer allá todos los pobres, no. Allá se van a congregar en ese juicio de las naciones los que van a pelear en contra de Israel, y cada grupo que está ahí representa una nación. Todos no van a estar ahí porque no caben, pero sí los ejércitos que representan cada nación. Entonces, vamos a ver. Dice, eso está en capítulo 25 de Mateo. Yo había mencionado en el anterior video que era Mateo 24, es Mateo 25, versículo 31. También mencioné el juicio. Yo estaba escuchando el video porque ni lo edité, prácticamente lo subí tal cual y dije una imprecisión, pero luego la corregí. No es lo mismo el juicio del gran trono blanco al juicio del trono de gloria. El trono de gloria es el juicio de las naciones. El juicio del gran trono blanco es el juicio final después del milenio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, esos santos ángeles con él es la iglesia, entonces se sentará en su trono de gloria. Este es el juicio de las naciones, este es el trono de gloria. Se sentará su trono de gloria, el Hijo del Hombre. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, de el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo o te cubrimos? Es que Israel ha sido forastero. Israel ha sido un pueblo que ha estado esparcido por diferentes naciones. Entonces no se refiere a los pobres. ¿O cuándo te vimos enfermo? O en la cárcel. A uno por ser pobre no lo meten en la cárcel. Es más, hay gente que es pobre y es mala con ganas. Entonces, el hecho de ser pobre no te hace bueno. El hecho de ser pobre no te hace una persona buena para nada. Ni el ser rico te hace bueno tampoco. Aquí el Señor no hace excepción de personas en ese sentido. Ni puede uno comprar la salvación con dinero. Esto no es con plata, ni con oro, ni con nada. Ni tampoco poniendo la cara esta del gatico con botas. Aquí es humillarse bajo la poderosa mano del Señor, arrepentirse de todo corazón, arrepentirse de verdad, arrepentirse. O sea, se necesita el arrepentimiento, la conversión. Yo escucho tantos pensamientos y tantas cosas y se necesita que la persona tenga una operación de parte del Señor y ese corazón se lo cambien por otro. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesita la persona nacer de nuevo para poder caminar, porque es Cristo en la persona la esperanza de gloria. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Los hermanos más pequeños estaban allá. Los hermanos del Señor terrenalmente es el pueblo de Israel. Esos mismos hermanos que lo vendieron. Esos mismos hermanos, porque él viene de allá, de Israel, la sangre de ellos. Esos son los hermanos del Señor en este sentido terrenal. Y ahí está el pueblo de Israel y las naciones. Y ahí los va a encarar. Eso va a ser un momento bastante tremendo. Entonces también dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos?
Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sí está funcionando todavía el micrófono, qué pena. Entonces, mire aquí, esto está bastante claro, mi querido John Calderón, con todo respeto. No se refiere a los pobres. Esto no es porque yo me gane la salvación dándole las riquezas mías a otra persona, que de hecho debemos hacerlo, no dar toda la riqueza porque el Señor te pide eso, sino que nosotros podemos dar a las personas que lo necesiten, un mercado, una ayuda, eso es muy bueno, pero eso no te garantiza la salvación. El apóstol Pablo dice que no por obras para que nadie se gloríe, sino que esta salvación es por la pura y mera gracia de nuestro Señor. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿es por obra o no es por obra? ¿Quién se equivocó? ¿El apóstol Pablo o se equivocó Santiago? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos se equivocaron, sino que uno se refiere a una cosa y el otro a la otra. Por ejemplo, nosotros al predicar el evangelio tenemos que mostrar las obras, porque las obras que nosotros hacemos son las que están predestinadas. O sea, nosotros no tenemos que inventarnos obras. Las obras ya están predestinadas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y realmente debemos mostrar las obras para que las personas que quieran seguir el evangelio las vean. No solamente es darle a los enfermos, predicar, ser buenas personas, sino mostrar el poder de Dios para salvación. Esas son las obras que ya Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué razón? El hombre, ¿qué es lo que ve? ¿El hombre puede ver la fe o puede ver las obras? Porque el apóstol Pablo está diciendo que no por obras para que nadie se gloríe, sino como por la fe. O sea, creyendo en el Señor. Esa es la fe la que nos justifica el creer en el Señor realmente. El hombre se va a perder es por la incredulidad. Ese es el peor pecado. No creer, no tener la plena fe, confianza en las promesas del Señor. ¿Por qué? Dios no ve las obras. Dios ve la fe, el Señor ve la fe. Mire que el Señor Jesucristo, cuando descendió el paralítico y unos hombres le ayudaron, creo que 4 hombres con 4 cuerdas lo bajaron hasta donde el Señor estaba predicando. Y dice más, el Señor viendo la fe de ellos, porque el Señor mira la fe, el Señor no mira las obras porque Él lo sabe todo. Es más, que dice el Señor que las obras, cualquiera sea la de nosotros, es como un trapo de inmundicia. Imagínense, delante de la presencia del Señor. Las obras son para las personas, porque el hombre no puede ver la fe. El hombre no puede ver la fe, el hombre ve las obras. Por eso nosotros debemos hacer eficaz el evangelio con nuestro comportamiento, porque nuestro comportamiento puede hacer que neguemos la eficacia del evangelio. Voy a responderle a estas dos personas que comentaron. Gracias por comentar nuevamente. El juicio del gran trono blanco es el juicio final. Si a alguno le queda alguna duda de alguna cosa, puede comentar. Yo trataré de ir respondiendo poco a poco en la medida de lo posible y vamos interactuando si ustedes desean. Puede ser de este tema o de algún otro tema que les inquiete y que esté dentro de mis capacidades poder responder. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Suscríbanse al canal, comenten en la caja de comentarios. Gracias al Señor puedo tener algo de tiempo y quiero hacerlo de todo corazón. El propósito, vuelvo y recalco aquí, el propósito de este canal es que muchas personas puedan escuchar el evangelio y lleguen a la salvación, o por lo menos les
inquiete. Es una manera de llegar a las personas con la predicación del evangelio. Cuando yo voy viajando, voy en algún lado, yo soy como un radio prendido, predicando el evangelio a las personas, y me gusta que las personas me pregunten. Me gusta que las personas tengan la inquietud, quieran saber, y esto me encanta. Me encanta, y eso lo hago con mucho gusto. Disfruto hacerlo, o sea, disfruto predicar y hablar de la palabra del Señor. Es un gusto, es una bendición y es un honor para mí, realmente. Entonces, Dios les bendiga a todos. Gracias por ver el video. Hasta luego, nos vemos en otra ocasión.